Los sitios de la abstracción latinoamericana es una exposición que cubre el desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica entre los años 40 y 70. Estas son décadas durante las cuales en la región se experimentó un marcado proceso de modernización que implicó el desarrollo de la ciudad latinoamericana y la industrialización de la economía. Es en ese contexto de modernización que se desarrolló la abstracción durante este periodo en Latinoamérica y fue una abstracción dirigida a la intervención del espacio público, del espacio urbano, en proceso de transformación. En estas dos obras de Alejandro Otero llamadas Colorritmos, comenzadas desde mediados de los años 50, el artista trató de cierta forma capturar el ritmo del color, darle fuerza rítmica al color, pretendiendo así crear obras cuyo propio ritmo podría expandirse al espacio público, a la ciudad. La mayor parte de estas obras están destinadas a la intervención de espacios públicos, espacios urbanos. De allí el título de la exposición, Los sitios de la abstracción latinoamericana, que hace referencia a ese emplazamiento del arte abstracto en el espacio público, para de cierta forma reformar o redefinir la manera de ver del colectivo, la manera de percibir del público y redefinir un nuevo sujeto emergente en aquella época, emergente a causa de ese mismo proceso de modernización y urbanización que se estaba experimentando.